Lección 5 de la Vía del Conocimiento. Ahora comenzamos. Una vez más, queridos amigos, nos unimos a vosotros porque seguimos tan comprometidos como vosotros lo estáis en descubrir profundidades cada vez mayores de la presencia de Dios. Profundidades cada vez mayores de nuestra propia presencia. Aunque ladren los perros. Profundidades cada vez mayores de lo único que es verdad siempre. De lo único que no ha cambiado, que no cambia y que es inmutable para siempre. Recordamos de nuevo que Yeshua no viene a satisfacer egos, que está con nosotros cuando nos disponemos a habitar profundidades cada vez mayores, en ese silencio, en esa presencia interior, cuando nuestro deseo de alabar a Dios es real, es tangible y es expresado, es vivido, es sentido. De hecho, queridos amigos, en esta hora nos gustaría hablaros de aquello que profundiza el entendimiento sobre morar en el conocimiento perfecto, en el saber perfecto. Queremos tratar con vosotros un tema que ya habéis escuchado antes, pero desde una perspectiva ligeramente diferente. Es un tema que emplea un término con el que muchos estáis familiarizados, y ese término es karma. El karma. El karma, tal como se considera popularmente, significa que para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Para cada cosa que expulsas, regresa una energía similar. Ahora bien, ya he dicho antes que el karma solamente puede existir donde el amor incondicional no lo hace. Esto significa que en el grado en que tu mente no se ha purificado del miedo, en el grado en que la mente no se ha purificado de la necesidad, no se ha purificado de su tendencia a la idolatría, es decir, a crear algo que es un sustituto del amor, confundiendo forma con contenido. Donde sea que esto esté ocurriendo, estás de hecho experimentando la creación de karma. ¿Qué queremos decir con esto? Cada vez que tienes un pensamiento no amoroso, vas a experimentar el efecto del fruto de ese pensamiento. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a experimentar el fruto de ese pensamiento. Nosotros vamos a experimentar el fruto del pensamiento no amoroso. Cuando vibramos fuera del amor, estamos experimentando todo el rato los frutos de mis propios pensamientos. Todo aquello que yo, juzgo, todo lo que yo proyecto como hacia afuera, sin darme cuenta, lo estoy experimentando yo. En el mismo momento en que lo pronuncio mentalmente. Ya estoy siendo afectado por eso. Y no solo en el momento, que es a lo que viene, ¿no? Es un poco... se está expresando en mi circunstancia, coloreando todas las cosas que se van dando en este escenario. Y en ese escenario se va generando una energía, unos movimientos que a veces no instantáneamente nos son devueltos. Eso sería como el karma dentro de este escenario, dándole realidad a estas circunstancias en las que nosotros estamos inmersos, normalmente siempre queriendo que sean diferentes, siempre que sean mejores, ¿verdad? Y estamos intentando hacer que las cosas que se, crean, las cosas que se propician, pues sean buenas, que sean hermosas, que sean abundantes. Y sin embargo hay un patrón, hay una especie de generador, ese caldo de cultivo donde se gesta, se cuece la comida, se cuece, esa experiencia, está conectado con el miedo, está conectado con la idea de la separación. Entonces, por mucho que intentemos desde ahí, por mucho que nos maquillemos, finalmente el karma siempre está activo en esa acción y reacción, porque surge desde esa temeridad que es la de creerse temporal,
que es la de creerse vulnerable, que es la de creerse necesitado, carente. En realidad esto ocurre en dos niveles o de dos maneras. La primera es inmediata, la segunda está mediada por las formas del tiempo. En el primer caso, el inmediato, el momento mismo en el que tienes un pensamiento no amoroso, como eres un ser físicamente encarnado, alteras inmediatamente el flujo de energía que atraviesa el sistema físico. Alteras inmediatamente el equilibrio químico del cuerpo y, por lo tanto, experimentas opresión, agarrotamiento, quizá tristeza, depresión, una sensación de malestar general. Y esto es cierto para cada pensamiento negativo, no solo para los grandes, que realmente capturan tu atención, sino incluso también para los pequeños. La depresión solo puede tener lugar en una mente que ha rechazado caminar hacia el gozo. Normalmente los pensamientos, como dice aquí, importantes, grandes, intensos, son los que capturan nuestra atención. Los pequeños pasan desapercibidos, quedan así como en ese punto de inconsciencia. Sin embargo, también afectan. Cuando ponemos la conciencia hacia nuestro interior, hacia ese lugar, empezamos a poner como claridad en esos pequeños pensamientos que también están activos y van generando y van manteniéndonos en ese estado. No se trata de solo los grandes, esas reacciones que solemos tener, ¿no? O con esas ideas que tenemos, que mantenemos sobre algún presidente de gobierno o sobre alguna expareja, sino todos los pequeños pensamientos, todo lo que nosotros propiciamos. Y pensamientos cada día hay muchos, miles. La depresión es pues el resultado de una resistencia al verdadero fluir de la vida a través del cuerpo-mente. Esta resistencia tiene lugar de muchas formas. Puede venir como consecuencia de no sentir un sentimiento en su completitud, de retener una semilla de verdad y, la mayoría de las veces, de rechazar el impulso del corazón. Aquí tenemos una clave que ya nos la ha pronunciado. Aquí nos la recuerda. Resistencia al verdadero fluir de la vida a través del cuerpo-mente. Y pensamos que ese fluir tiene que ser cuando estamos conectados con la divinidad, con ese flujo de la luz, con ese flujo de la fragancia de Dios. Y no nos damos cuenta que es cualquier fluir sin resistencia. Por eso nos dice, puede venir como consecuencia de no sentir un sentimiento en su completitud. Y no nos dice de un sentimiento bueno o malo. Nos dice un sentimiento, el que sea. Sentir lo que se está sintiendo. Permitir lo que se está sintiendo. Abrazar lo que se está sintiendo. Y no rechazarlo. Y como nos dice, rechazar el impulso del corazón, porque pasa por los filtros de la razón, de la mente, para ver si conviene o no conviene, para ver si puedo o no puedo, para ver si debo o no debo. Entonces aquí nos muestra en este párrafo 8 pues esta clave que es el permiso, esa llave del reino maravillosa. Si supiéramos esto, en psicología se podrían ahorrar muchas terapias y sanar con facilidad a muchos pacientes, ¿verdad? Y a medida que comienzas a marchar por un camino espiritual y comprendes que necesitas estar abierto a la guía del Espíritu Santo, que comprendes que, de hecho, no puedes despertarte a ti mismo, porque si pudieras, ya lo habrías hecho, entonces se presentan las oportunidades que contienen todo lo que necesitas para despertar de tus ilusiones, pero te resistes a ello porque no se ajusta a tu imagen de ti mismo. Qué interesante, ¿eh? Nuestra imagen, esa identidad, nuestra personalidad, así soy yo,
Esto soy yo, esas son mis ideas. Sin embargo, las ideas auténticas no son las de esa mente-intelecto, son las del alma, que va de la mano de ese Espíritu Santo. El alma se manifiesta cuando sueltas las conjeturas que tú estableces, lo que tú crees que puede ser cierto, lo que tú crees que eres a través de tu memoria, de tu experiencia, de tu identidad como padre, hijo. Pero en este camino espiritual te vas dando cuenta de que el movimiento es cuando sueltas todo eso que tú crees que tienes que hacer y te entregas a esa guía, que solo aparece cuando te has entregado, no antes. Abierto a la guía del Espíritu Santo es estar vacío, esperando que llegue, digamos, la dirección. No mantener todas tus, digamos, ideas y a ver qué más me cuentan, a ver qué tiene el Espíritu Santo para mí, manteniéndome yo con todas mis creencias. Así no funciona. Así pues, como ves, hay muchas formas de resistirte y de crear un bloqueo en el flujo de energía que atraviesa el sistema. Y siempre se trata de alguna forma de pensamiento negativo. Y toda negatividad es una expresión de miedo. Todo intento de controlar a otro es realmente miedo. La ira es simplemente una forma de miedo. Recordamos aquí simplemente que todo esto, aunque lo reconozcamos, no es para decir, pues todavía estoy lejos. No. Estos sentimientos son para permitirlos. La ira es para permitirla desde esa mirada que se establece cuando no te resistes. Entonces surge esa potencialidad que atiende lo que estás sintiendo, lo acoge, lo respira y se disuelve. Así pues, en el momento mismo en que la mente se usa para tener un pensamiento negativo, aparece un efecto kármico inmediato. Y si ese efecto se da durante un periodo de tiempo, se crea una enfermedad en el cuerpo, se crea depresión en el campo emocional. Ahora, en segundo lugar, hay una forma mediada de respuesta kármica, es decir, que el mundo que te rodea coagulará, generará por sí mismo un contexto que reflejará aquello que parece demostrar el pensamiento negativo que en este momento ya has olvidado que siquiera creaste. Y luego tendrás de nuevo el pensamiento negativo y creerás erróneamente que ese pensamiento está ahí debido a las circunstancias externas a ti. Es ese pensamiento habitual que cuando pasa algo decimos, ¿y por qué a mí? ¿Por qué yo? Si llevo aquí un mes siendo súper bueno con todos, ¿por qué me pasa esto? No me acuerdo que hace un año pues ocurrió un acontecimiento en el que yo pues ahí, bueno, pues propicié una serie de pensamientos, una serie de acciones, ¿no? Incluso hasta en otras vidas. Y venimos a purgar porque a veces aparecen personas que están con nosotros, que llamamos tóxicas, y decimos, pero ¿por qué? ¿No? Bueno, quizá en otras vidas era yo el tóxico y ahora me toca a mí como, de alguna forma, vivir esa experiencia, pero desde la otra parte. Un ejemplo podría ser, para algunos, ver un acontecimiento como puede ser el de la subida de impuestos del gobierno y decir, sí, siempre he sabido que las cosas son así, no puedes confiar en ningún político. Y no obstante, esa persona no está viendo que 15 años atrás decidió que no se podía confiar en los políticos porque escuchó a su padre decir eso y sabe, en su forma de pensar, que los políticos siempre harán algo para sacarle más dinero de su bolsillo. Luego, 15 años más tarde, cuando los impuestos suben, la mente dice, lo sabía, creo que debo haber estado en lo cierto todo el tiempo. ¿Ves lo que hicieron? Esto significa que nunca se puede confiar en los políticos. Cuando en realidad los políticos son simplemente la manifestación que cumple la profecía. Esto es difícil de entender, ¿verdad? De este modo quiero invitaros a examinar vuestra vida. ¿Cómo son los acontecimientos que están ocurriendo? La calidad de la vida que tenéis y cómo eso podría estar reflejando la realización de una profecía. Eso que se llama profecía autocumplida. O en otras palabras,
¿Cómo podría ser que simplemente todo consistiera en el cumplimiento del karma en cuanto a cómo estáis usando la mente? Esto es otra invitación para mirarnos. Por lo general, en esta segunda forma que tiene el karma de mostrarse, las creencias o pensamientos son muy, muy viejos, profundamente enterrados en lo que llamáis vuestro inconsciente. De hecho, a medida que retrocedéis en el tiempo y miráis vuestra vida, preguntad, ¿qué es lo que debo haber creído previamente para que aparezca este efecto? Por ejemplo, si se trata de dinero, si no tenéis dinero, mirad bien lo que habéis creído en el pasado sobre el dinero. Especialmente pensad en esto. ¿Cuáles eran las creencias que tenían mis padres sobre el dinero? Aquí hago una pausa general de la lección para poner de manifiesto en esta vía del conocimiento que se está dando como una especie de paso como hacia atrás. Estamos hablando de los efectos dentro del escenario, dentro de la ilusión, dentro de esa matrix, para que también entendamos cómo se mueven estas ideas dentro de la ilusión, que es donde estamos. Esto es otra manera de ayudarnos a atender esta, digamos, experiencia, que no descartemos como de un plumazo diciendo es ilusión, me lavo las manos y sigo caminando, porque eso es lo que hemos intentado muchas veces, pero no se suele dar. Entonces, reconociendo que estamos aquí, pues vamos a contextualizar este escenario y así nos da también esas herramientas tan interesantes. Y nos sigue diciendo, pues ciertamente, como hemos mencionado antes, cada alma cae en cierto sentido en este mundo a través del contexto de los padres. Hay un contexto de percepción, creencia y actitud por el cual comenzáis a ser coloreados debido a que estáis aceptando esa coloración en el campo de vuestra propia energía, como medio de hacer contacto con este mundo y de surgir en él. Si, por ejemplo, tus padres creen que la espiritualidad y la riqueza material no pueden ir juntas, y por lo tanto que ser espiritual conlleva prescindir de las cosas en el aspecto material, entonces mira a ver cómo se ha desarrollado tu vida. ¿Encuentras un bloqueo al recibir dinero por ser servicial con los demás, pero no cuando lo recibes por algo que no te gusta hacer? Esta es otra de las preguntas interesantes a las cuales te invito a que las extraigas, que las agrupes en una libreta y te las hagas durante este mes. Considerad esa pregunta, queridos amigos, y comenzad a aplicarla a toda vuestra vida. Comenzad a contemplar vuestra vida, a contemplar los efectos que experimentáis como vuestro entorno y vuestro contexto. ¿Estáis solos, sin amante ni amigos? ¿Qué habéis creído sobre el mundo previamente? Pues de alguna manera es la naturaleza de vuestro pensamiento, los acuerdos que habéis hecho consciente o inconscientemente sobre lo que significan las cosas, los acuerdos que habéis hecho con la cultura en la que habéis nacido, la familia en la que habéis sido concebidos. Todo eso es lo que realmente ha generado la energía que se muestra como los efectos que experimentáis como vuestra vida. ¿Qué pensamientos o creencias estáis albergando en la mente? Un pensamiento común podría ser, en realidad, simplemente no me las puedo apañar por mí mismo. Necesito que me cuiden. No creo estar a la altura de lo que se necesita. Y luego, 25 años después, te preguntas por qué tienes resentimiento contra tu pareja. El resentimiento es simplemente el reconocimiento de que tuviste un pensamiento negativo sobre ti mismo, lo representaste y has creado los efectos de alguien que te está controlando y te proporciona todo el dinero. Crees que hay un efecto en ellos porque te has olvidado de ver la piedrita que arrojaste en el estanque de creatividad omnipotente que es el dominio de la mente. El karma es pues un efecto de cómo se usa la mente. ¿Cómo queremos usar la mente? ¿Qué pensamientos elijo pronunciar
y podemos pensar que los pensamientos surgen automáticamente, se expresan y ya no hay manera, ¿no? Sí es cierto, pero también es cierto que puedo elegir de nuevo y puedo observar ese pensamiento que surge como algo que no me interesa, aunque surja de lo que yo creo que soy, como que es mío. Digo, no me interesa, elijo otro. ¿Cómo quiero usar la mente? ¿Qué piedritas quiero echar en el estanque? ¿Qué semillas, que son cada pensamiento, quiero hacer que germinen? Elijo pensamientos que vienen desde ese lugar, pensamientos amorosos, o doy por bueno cualquier pensamiento que surja, creyendo que ya no hay vuelta atrás, que esa ira está justificada porque esa percepción es que ese político es malo. ¿Quién soy yo para decir que ese político es malo? Yo soy la sabiduría manifestada. Tengo todas las perspectivas para poder decretar como un juez supremo que esa persona es mala. No, ¿verdad? ¿Y por qué lo hago? ¿Por qué lo hacemos todos? Porque es el caldo de cultivo del ego. Lo necesita como carnaza para su supervivencia. El alma no necesita de todo eso. Cuando te decides a ubicarte más hacia adentro, permites que el ego siga manifestándose, pero ya no tiene el poder, ya no te controla. Sus pensamientos ya no tocan tierra, no se usan en el cuerpo, no se sienten en el cuerpo, porque los descartas aunque aparezcan. Nos quedamos con esto en esta semana. Seguiremos desde el párrafo 25. Atiende esas preguntas y sobre todo esta parte final. Puede ser muy liberadora, ¿verdad? Pues adelante, todo mi ánimo y sabe que vamos juntos. Buena semana. Chao.